agradecerle mucho, mucho a la facultad, el apoyo, sobre todo a Isabel y a Juan, que han estado ahí al pie del cañón para que saquemos esta iniciativa y otras adelante. Em, la sesión de hoy, como les hemos venido contando, es una sesión en la que vamos a discutir un tema de interés, digamos que de interés actualizado. Es un interés, digamos que bien o mal, nunca vemos que pierda vigor o que pierda vigencia. Entonces, es un tema que nos va a reunir sobre todo en torno a experiencias, que nos va a reunir en torno a percepciones, pero sobre todo nos va a reunir en torno a digamos, a un mismo interés, que es el interés de entender hacia dónde vamos y dónde estamos, ¿cierto? Por eso ponemos esa primera parte del título como estatus y presencia. Em, entonces queremos, para iniciar la sesión, ya que son las 4 de la tarde en Colombia, ya tenemos que especificar en qué lugar del mundo, pero en este caso en Colombia ya son las 4 de la tarde. Entonces vamos a darle la palabra al señor decano, profesor Edwin Carvajal, a quien agradecemos de nuevo por acompañarnos hoy en este espacio. Él nos va a dar la primera parte de esta sesión y la apertura. Adelante. Muchas gracias, Juan Felipe, y buenas tardes a todos nuestros participantes de esta jornada inaugural de nuestra diplomatura en enseñanza del español como lengua extranjera. Me sorprende mucho que comencemos en punto, me alegra que así sea para que demos ejemplo a nuestros invitados, ¿no? A nuestros participantes, para que podamos estar siempre conectados y sintonizados a la hora indicada. Así que enhorabuena por este inicio tan puntual. Bien, antes de nada, un agradecimiento muy especial a nuestras invitadas en la tarde de hoy, que nos acompañan desde Colombia, desde Chile, desde Estados Unidos, las profesoras que todos los participantes pueden ver allí en los recuadros, las profesoras Ami, Sonia y Natalie, que nos acompañan pues en este primer conversatorio o jornada inaugural, ¿no? De la diplomatura en enseñanza del español como lengua extranjera, y que para nosotros como Universidad de Antioquia, como Facultad de Comunicaciones y como programa español UDA, es muy importante la presencia de ellas en este escenario, porque nos va a permitir, ¿no? Establecer un diálogo académico, pero también un diálogo desde una perspectiva práctica y de contexto laboral de este tema tan apasionante que cada día cobra pues más importancia, cobra más interés y cobra de alguna manera, hace parte de la agenda, ¿no? De una universidad como la nuestra, que durante años estuvo un poco ajena a esta importante discusión académica en el entorno hispanoamericano. Así que para nosotros como facultad, para mí como decano, es muy satisfactorio estar esta tarde acompañándolos en esta jornada como espectador, como oyente de este diálogo que tendremos en torno pues a este tema que ya Juan Felipe nos adelantó y que va a ser parte pues de esta, insisto, jornada inaugural de nuestra diplomatura. Así que bienvenidos a todos y a todas a nuestra facultad, a nuestra diplomatura, y esperemos que sea un encuentro gratificante en el cual podamos intercambiar ideas, intercambiar argumentos, pero fundamentalmente poder tener otras perspectivas en torno a una temática tan importante como es el español como lengua extranjera o como segunda lengua. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias, señor decano. Sí, efectivamente esperamos que esta sea una sesión en la que nos podamos nutrir. Doy la palabra al profesor Juan David Martínez. Gracias, señor decano. Gracias, Felipe. Un saludo muy especial también. Me uno a las palabras del señor decano Edwin. Eh, para las profesoras Sonia Toledo, Amy Holcomb y Natalie Soto. De verdad que es muy grato todo el proceso que hemos tenido de contacto con ellas, de encuentro académico y en el futuro también investigativo. Realmente se enriquece muchísimo la diplomatura. Desde aquí también quiero saludar a nuestra profesora, nuestra querida profesora Nancy Agray, que nos acompañó en el año pasado también en las cátedras L, dando inauguración a la cohorte número 11. No quiero tomarle mucho tiempo a la presentación que
bien tiene preparada el profesor Juan Felipe sobre las profesoras, y más bien quiero hacer una pequeña reseña de lo que es muy pequeña, de lo que es la diplomatura, lo que se pueden encontrar ahí, y es una invitación también a que pues hagan parte de ella. Estamos en proceso pues de inscripción, en proceso de recepción de hojas de vida para que hagan parte de ella. Es una diplomatura que ya va para la 13ª cohorte. Ha contado con un muy buen número de estudiantes, alrededor de 190, 95. Esto hace parte de una tradición que tiene la Facultad de Comunicaciones, que otrora se llamara Instituto de Filología. Estoy hablando de los años 40 del siglo pasado, donde ya se empezó a vislumbrar el trabajo con el español como segunda lengua. Entonces es una tradición muy, muy amplia. La diplomatura cuenta con 4 módulos que constantemente se están revisando. El primer módulo tiene que ver con enfoques y teorías para la enseñanza de lenguas extranjeras y el español. El segundo, gramática. El tercero, temas relacionados con la pragmática y la sociolingüística del español, variedades, etcétera. Y finalmente, un módulo dedicado a diseño de materiales. Todos los profesores de altísimo nivel, contamos pues aquí con Juan Felipe, uno de ellos, y con un componente muy especial que es muy retador para los estudiantes, y lo hemos evidenciado en varias cohortes. La diplomatura tiene prácticas. Es una diplomatura sui generis en este sentido, bueno, y en otros también. Entonces es una invitación a que hagan parte de ella. Quiero ya cederle la palabra para que aprovechemos toda esta cantidad de invitados que tenemos, de asistentes, que me doy cuenta que tenemos desde nuestras regiones lindas de Colombia, como Santa Rosa de Osos, hasta de múltiples latitudes, Italia, Argentina, Estados Unidos. Un saludo también muy especial a las relaciones internacionales de la PUC-B, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Todos bienvenidos. Así como hemos saludado a nuestras profesoras Amy, Sonia y Natalie, esta es su casa. Ustedes también asistentes, esta es su casa. Adelante, disfruten mucho y disfruten y nútranse mucho de toda esta experiencia que nos vienen a compartir las profesoras y el profesor Juan Felipe. Gracias, Juan Felipe, adelante. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a iniciar ahora sí esta sesión. Vamos a hablar, pues antes de iniciar propiamente con la parte de las preguntas y respuestas, queremos comentarles que tenemos 2 vías de comunicación con ustedes. Entonces, la primera, con ustedes, la audiencia que está ya al otro lado, incluso al otro lado del mundo. Entonces, tenemos el chat de comentarios. Ahí es donde ustedes pueden contarnos de dónde vienen, cómo se sienten, qué percepciones tienen acerca de lo que nos cuentan los interventores. Y tenemos también digamos, un chat específico que es para que ustedes nos planteen sus preguntas, las cuales vamos a recoger, y al final de la sesión vamos a planteárselas 2 o 3 de ellas a las profes que están hoy invitadas en nuestra cátedra. Muy bien. El conversatorio queremos que sea algo muy tranquilo, que sea algo que parta mucho desde la experiencia y desde la reflexión. Entonces, vamos a intentar darle ese nivel, y por eso queremos también que ustedes como audiencia nos consulten y nos cuenten experiencias, expectativas también desde su carrera y desde su actividad. El objetivo principal de la sesión, entonces, como les acabo de contar, es discutir sobre reflexiones y experiencias acerca de la presencia y estatus de la enseñanza de la gramática en el aula del español como lengua segunda. Claro, como tenemos un elemento evidentemente problemático que es gramática, entonces queremos empezar contándoles la definición desde la cual vamos a partir para que comprendamos qué va a vincular el compartir de experiencias y de perspectivas. Entonces, vamos a entender en esta sesión
La gramática como una construcción teórica que es diseñada o utilizada para describir y explicar el funcionamiento del sistema lingüístico. Esto entonces abarca la morfología, la sintaxis, pero siempre dentro de un modelo sobre qué es el lenguaje humano, cómo se adquiere y de qué modo es usado por los hablantes de cierta comunidad. Nos parece siempre importante empezar haciendo esa gran definición para que comprendamos dónde nos ubicamos en la sesión. Hoy contamos con la presencia de tres profes que quisimos escogerlas un poco de forma muy especial y específicamente decidimos que fueran ellas quienes participaran hoy de nuestra sesión por una única razón, y es que representan tres latitudes, digamos, muy diferentes de lo que representa, de lo que es L y de lo que es español como lengua segunda en el continente. Entonces tenemos a la profe Sonia Toledo, que como ya nos lo ha mencionado el profe Juan David y el decano, es profesora en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde se desempeña actualmente como coordinadora del programa de español para extranjeros. Entre muchas de las actividades que desarrolla la profe Sonia, nos agrada mucho contarles que tienen una línea muy fuerte de formación para docentes, así que es muy grato tener acá la presencia de alguien con tan alta experiencia en un tema que nos compete tanto el día de hoy. Entonces, ella nos representa toda la parte universitaria del sur del continente. Luego subimos un poquito más y encontramos a la profe Natalie Soto, quien es además egresada del programa de Filología, Letras Filología Hispánica de nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, y quien actualmente es la coordinadora y además fundadora de ELEFAN, una escuela de español privada acreditada por la Secretaría de Educación de Medellín, que se encuentra ubicada acá en nuestra misma ciudad, y que además agradecemos mucho acá abiertamente por tantas colaboraciones y posibilidades que nos ha permitido tener con ella. Y luego subimos mucho más y llegamos hasta Estados Unidos, donde encontramos a la profe Amy, que es nuestra representación de una particularidad de, digamos, de lo que es la enseñanza del español actualmente y bueno, e históricamente en el mundo, y es la profe Amy quien, además de haber trabajado durante varios años en escuelas secundarias en Boston y en otras partes de este sector del país, es profesora de francés y de español, y se ha desempeñado o se desempeña actualmente como profesora de estas dos lenguas en Pittsburgh, Pensilvania. Sí, muy bien. Bueno, de nuevo, mil gracias a las tres por estar hoy acá. Nosotros no nos cansamos de agradecerles porque además es muy grato poder contar con profes en todo el continente que nos puedan compartir esas experiencias y sobre todo en este caso tenemos la posibilidad de escuchar de primera mano experiencias muy diferentes la una de la otra. Vamos a iniciar con la primera pregunta de nuestra sesión. Y es una pregunta que tal vez inquieta mucho, no solamente desde el punto de vista, y digo inquieta no solamente desde el punto de vista de los que enseñamos español, sino también de los que planean cómo se debe enseñar el español y de los que administran cómo se enseña el español en nuestras instituciones. La primera pregunta entonces, y le daré la palabra a la profe Sonia, es, en su opinión, profe, ¿qué lugar debe tener la enseñanza de gramática en el aula de ELI? Me permito, Juan Felipe, dar un primer saludo. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos los que nos están acompañando hoy día. Agradecer a la Universidad de Antioquia, también a la Facultad de Comunicaciones y al Programa de Español para Extranjeros. Cuando me hicieron esta invitación a hablar de un tema tan histórico, pero también vigente, con retractores y adeptos como es qué posición tiene la gramática, yo pensé en una imagen. Y para mí el lugar de la gramática, metafóricamente, es un péndulo, porque ha oscilado desde una gramática muy dura, una gramática formalista, estructuralista,
Desde allí hasta una gramática de visión comunicativa muy abierta, que para algunos guillotinó, mató la gramática por ser demasiado formalista. Ahora, como todo péndulo, llega a un centro, y ese centro y el lugar que ocupa es importante, pero no exclusivo. En ese centro nosotros podemos pensar que se ha nutrido de la visión comunicativa de la lengua, especialmente los modelos, si me permiten algo teórico, por ejemplo, Canal y Swain y el modelo de Bachmann de 80, donde puso a la gramática como un eje al lado y vinculando y como a modo de un engranaje con las competencias o la subcompetencia discursiva, la subcompetencia organizacional, la estratégica y también una importante que dialoga con la gramatical, que es la competencia sociolingüística. Para bien de todos, estos últimos años han surgido investigaciones y conversaciones acerca de cuál es el lugar de la gramática en este momento, tanto en enseñanza como en investigación. Bueno, la posición o el lugar de la gramática no es la misma anterior, pero no tan extrema como el enfoque comunicativo duro, y podríamos hablar de una gramática renovada. Esa gramática ha tenido varios nombres, por ejemplo, o varias líneas: la gramática situada, la gramática cognitiva, la gramática que tiene una línea postcomunicativa. Y en mi opinión, para cerrar esta pregunta, la gramática tiene un lugar importante, porque es la plataforma o el esqueleto, el armazón, a partir de las cuales se despliegan las otras estrategias o habilidades o subcompetencias comunicativas. Me permito, colega, leer una breve cita para cerrar, de Martín Sánchez, que dice: no exenta de controversia, la enseñanza de la gramática en la clase de L ha estado presente, aunque sea presentada de forma diferente. Muy bien, profe. Sí, muchas gracias. Una palabra excelente y que me queda clave de su intervención es una gramática renovada. Y yo diría que definitivamente no, pues y claro, como cualquier concepto cambia a lo largo del tiempo, pero siempre me llama mucho la atención que las perspectivas sobre elementos que siempre han generado tensión, pues es que no solamente cambian, sino que es que tienen que transformarse para poder adaptarse al entorno en el cual estamos. Y por eso me parece muy importante que usted nos dé esa primera luz sobre una mejor designación de hacia dónde deberíamos mirar, y tal vez esa designación de renovada nutre mucho esta conversación. Vamos a darle ahora la palabra a la profe Amy. Bueno, primero un gran saludo a todos. No te... Yo creo que ahí no estamos escuchando, o no sé si soy solo yo. Estar acá y muchas... Ahí ¿No ya me sí. escuchan? Ahí ya te empezamos a escuchar. Ahora, Dale, sí. No sé. Bueno, gracias. Bueno, un gran saludo a todo el mundo. Les agradezco mucho esta oportunidad de estar acá. Cuando escuché las preguntas, me estaba muy emocionada porque realmente en mi escuela, en todas las escuelas donde he enseñado, siempre es un gran debate esta pregunta. Y estoy realmente muy de acuerdo con profesora Sonia que, bueno, en mi opinión, la enseñanza de la gramática tiene un lugar importante. No es que realmente tiene que ser un balance, en mi opinión, que no podemos solamente enseñar reglas o que los alumnos tienen que memorizar conjugaciones, porque si hacemos eso, vamos a tener alumnos que pueden conjugar verbos, pero que no pueden decir ni buenas tardes o me llamo Amy. Entonces es muy importante, en mi opinión, el balance, pero veo en mi experiencia que enseñando a adolescentes, que ellos realmente son muy tímidos, que necesitan reglas, que necesitan explicaciones para poder realmente empezar a hablar. Entonces, para mí,
hay que empezar con algunas reglas y de ahí ir a, bueno, vamos a empezar con mandatos, cómo se forma mandatos o el presente, y de ahí vamos a usar la gramática en contexto. Ok, aprendimos mandatos, ahora vamos a, no sé, dar instrucciones o algo así. Entonces, para mí es muy importante usar la gramática en contexto, enseñar a los alumnos la importancia de lo que estamos aprendiendo, pero para mí todavía es muy importante enseñar la gramática para que tengan reglas y un punto de partida. Es mi opinión. Muy bien, sí, perfecto. Y escuchemos ahora a la profe Natalie. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Feliz de estar acá con ustedes. Feliz porque estoy compartiendo con estas profesoras, bueno, tan importantes en nuestro continente y porque estoy siendo parte de una de las iniciativas de mi alma mater. Concuerdo con las profesoras Sonia y Amy. ¿En qué medida? En la medida en que pienso que la gramática en el aula de él debe plantearse teniendo en cuenta los objetivos comunicativos de los estudiantes. Debe ser utilizada como una herramienta para generar significado en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pienso que no se trata de que lo que nuestros estudiantes hagan sea aprender mucha gramática y después reflexionar sobre ella. No, pienso más bien que se trata de que ellos aprendan a transmitir significados correctos, es decir, que todas esas ideas y todas esas imágenes que tienen en su cabeza las logren transmitir con las herramientas lingüísticas y, claro, extralingüísticas que tienen a la mano. En esa medida será muy funcional. Sí, muy bien. Bueno, ahí vienen, digamos, dos percepciones importantes sobre las cuales queremos basar la siguiente intervención, y es que muchas veces la tensión que se genera sobre hasta qué punto es pertinente o no incluir, por ejemplo, gramática, digamos, desde el punto de vista más explícito o metalenguaje, es pertinente o no. Y tal vez una de las razones fundamentales por las cuales decidimos tenerlas a ustedes acá era para que nos contaran desde su institucionalidad, desde digamos, los elementos que la revisten a ustedes, por ejemplo, desde lo universitario, desde lo privado y lo público en Estados Unidos, qué percepciones y qué tensiones hay sobre el que la gramática, perdón, se deba mantener como un elemento no solo vigente, sino importantísimo, o por el contrario, poco vigente y reemplazable por cualquier otro elemento que se vaya más de otros lados, por ejemplo, del lado del contenido. Le doy la palabra a la profe Sonia. Comparto totalmente, Juan Felipe, las opiniones de Natalia y Amy. Cuando uno piensa en tu pregunta, yo meditaba acerca de por qué es importante o por qué los estudiantes sienten que tienen que aprender gramática. Y creo que las ventajas tienen que ver porque sistematiza los contenidos, que ustedes saben que en el tema de español o la gramática española no es simple. Segundo, porque se sienten en un espacio o un escenario de confort, porque sienten que al manejar algunas estructuras gramaticales, ya que el hombre finalmente es presente, pasado y futuro, pueden comunicarse. Y en tercer punto es porque el componente o la competencia gramatical efectivamente es un medidor de nivel de proficiencia de lengua, y también cuando hay certificaciones como el DELE o el CIELE es un elemento que está recurrente. Me cuesta generalizar y decir cuál es la línea que hay a nivel nacional o institucional. Nosotros tenemos aproximadamente, nos llegan 700 estudiantes por año antes de esta nueva realidad. Y creo que todos coincidimos que una gramática dura no es lo más pertinente. Entonces aparece un concepto que es un poco cliché, pero yo creo que es muy oportuno comunicarlo en este momento, que el enfoque preferido
tanto en las investigaciones empíricas como en el aula, es un enfoque ecléctico. ¿Ya? Yo le llamo también enfoque comunicativo de versión moderada. Es decir, la gramática es el centro, la columna vertebral sobre la que se despliegan entonces diferentes subcompetencias que en concreto están completamente entrelazadas, interconectadas. Entonces, decir cuál es la línea es complejo. Yo creo que tenemos algo en común, que todos pensamos que la lengua es lengua en uso, que hay que pasar de la norma a la utilización, que es muy importante en el día de hoy el contexto, que no es solamente situacional, sino que también interaccional, que es muy importante a quién le hablo, para qué le hablo y cuándo yo hablo. Entonces, yo creo que tenemos puntos en común. Es muy raro que en este momento alguien apoye fuertemente la gramática dura, la gramática de tipo de gramática de traducción o el modelo audiolingual, y vamos todos por el mismo camino. Sí, muy bien, profe. De pronto usted tiene la percepción de que la enseñanza a nivel universitario, sobre todo que usted lidera en los cursos del programa que lidera, difiere de la forma como se enseña, por ejemplo, en otro tipo de instituciones, por ejemplo, de un sector privado, pero de escuelas que hagan parte incluso de su misma ciudad. Yo creo que el gran tema es que necesitamos mayor formación docente. Creo que hay una formación docente bastante focalizada en la enseñanza de las estructuras gramaticales, pero nos falta un gran desarrollo en la formación docente de otras líneas, que son las líneas que yo trabajo, como por ejemplo el componente pragmático, que también tocaba Natalia, la pragmagramática, de la que hablé en otro taller, como ustedes saben, y quizás hay algunas de las personas presentes que también estuvo. Entonces, en los centros de idioma creo que faltarían dos cosas: una mayor formación docente, y eso es una responsabilidad que tenemos todos desde las universidades, que tenemos este espacio para poder investigar, y también el desarrollo de material didáctico auténtico, que responda efectivamente a las necesidades de nuestros estudiantes. Cada estudiante es un mundo, cada grupo es un mundo. No hay grupos muy homogéneos, sino en general tenemos grupos heterogéneos, multiculturales, multilingüales. Entonces, tanto el diseño de material didáctico como la formación docente creo que son los pilares necesarios tanto para los centros de idioma como también para las universidades que están empezando en esta línea que es la enseñanza del español. Sí, muy bien, vale. Vamos ahora a darle la palabra a la profe Amy, a quien le pido también que nos cuente un poco cómo es esa experiencia de las aulas en el caso de Estados Unidos, en las que incluso posiblemente podríamos tener estudiantes cuya lengua materna es el español. ¿Cuál es el lugar que desde la institucionalidad se le da al uso del metalenguaje gramatical o incluso a la presencia de la gramática como tal en los planes de estudio? Sí, bueno, en los Estados Unidos ahora yo diría que realmente la palabra gramática es una mala palabra, como muchos ahora dicen. No, ahora hay que enseñar es una expresión en inglés, comprehensible input, o input comprensible, creo que se traduce, o sea, la idea es que un profesor entra en el aula hablando solamente en español, pero que el profesor tiene que actuar para comunicar el mensaje, usar imágenes, pero totalmente en español, y no hay que explicar gramática, solamente que los alumnos van a aprender así, van a aprender las reglas, y el argumento que muchos dicen que, bueno, así aprendemos, así es que los niños aprenden, y por qué no los adolescentes, todavía son muy jóvenes. Pero lo que veo yo, y cuando mi jefe no está, estoy muchas veces enseñando gramática, porque tengo
Y es muy normal en Estados Unidos tener 30 alumnos, 30 adolescentes en el aula. Y bueno, muchos realmente no quieren aprender mucho. Algunos sí, algunos no. Y realmente no es posible enseñar así. Se frustran mucho. Incluso los que quieren aprender, en mi experiencia, se frustran mucho y quieren tener, sí, estas reglas, estas explicaciones. Entonces, para mí eso no es la buena manera para enseñar, pero es muy interesante. Hay mucha presión para los profesores a enseñar, a no usar ningún libro de texto. Eso es horrible. Y realmente enseñar de manera muy... Sí, la idea es la comunicación. Entonces ahora muchos quieren, los alumnos tienen que poder comunicar, pero eso es lo importante. La gramática, no. Realmente, entonces eso, en mi opinión y en mi experiencia, es el enfoque. Ahora en muchos lugares en los Estados Unidos. Y es un debate, pero es el enfoque. Ujú. Muy bien. Sí, la verdad es que siempre, digamos que siempre impresiona un poco cuando se hacen ese tipo de aseveraciones de es que no, la gramática es una palabra prohibida o no, el libro de texto definitivamente debe desaparecer. Y de hecho, el objetivo principal de esta pregunta que también quería, digamos, llamar la atención sobre esa forma de satanizar algunas prácticas o algunos conceptos y por eso quiero como retomar un poquito algo que nos contaste, Amy, y es específicamente las tensiones que se generan entre, por ejemplo, tu jefe y tú, o los profes y tú, cuando ustedes ven la necesidad e incluso ven completamente pertinente la posibilidad de explicar explícitamente la gramática. Y ahí, pues primero quería contar que no estoy diciendo que es algo, digamos, exclusivo de un contexto como el estadounidense, pero sí vemos sino que por el contrario, vemos que se está expandiendo y además se ha vuelto, digamos, un tema de conversación normal en muchos escenarios. Una pregunta para Amy, antes de pasar a la profe Natalie, y es específicamente cómo manejas el tema de explicar la gramática de forma explícita en tu aula cuando tienes aulas mixtas con estudiantes que tienen español como lengua materna y estudiantes que están apenas empezando a entender el sistema lingüístico. Sí, la verdad que es algo muy complicado, pero también muy común. Y para mí es muy importante empezar primero, porque a veces los que hablan español en casa o hablan un español muy específico, como en Boston, por ejemplo, de Puerto Rico, entonces, para ellos, este concepto de la variedad en la lengua es muy difícil. Dicen, pero yo no digo eso. Es muy importante decirle que, bueno, hay muchos españoles. Y también es muy importante como ellos tienen mucha vergüenza muchas veces cuando cometen errores, dicen, ay, yo soy dominicano y no puedo hablar bien. Entonces, para mí es muy importante hacer cosas para que se sientan más cómodos, que está bien cometer errores. Y muchas veces su rol en el aula es como un profesor, otro profesor que ayuda a los demás, y así que tenemos estos grupitos en que ellos están enseñando a los demás un poquito, y así los otros no sienten tanta vergüenza o a veces ellos no saben todo del español. Entonces muchas veces esos roles ayudan mucho. Pienso mucho en dónde van a sentarse todo el mundo, que él puede ayudar a ella. Es muy importante pensar en todo eso porque realmente tienen necesidades muy distintas, y intento pensar en maneras en que todo el mundo puede, sí, jugar un rol diferente y ayudar o aprender del otro.
Y también es muy importante tener no sé, una cultura, digamos, en el aula en que no se burla de los demás o todo eso. Es muy importante, veo, tener esa cultura, esas reglas muy estrictas, porque cuando hay esos niveles tan diferentes. Ujú. Muy bien, vale. Es muy interesante escuchar esa otra perspectiva que incluso difiere un poco de lo que pasa en nuestros contextos. No sé si tal vez con la profe Sonia no es el caso, pero en el caso nuestro en Medellín tenemos mucho de eso, de estudiantes que son, que no comparten necesariamente lengua materna, el aula con estudiantes que tienen el español como lengua materna y además estudiantes que tienen el español, digamos, como una lengua tercera o incluso en algunos casos cuarta. Muy bien. Ujú. Felipe, si puedo agregar algo a Amy, yo imparto el curso de escritura académica, que es una línea que yo creo que también tiene muchísimas proyecciones, que partió con el mundo anglo, pero acá en este momento en el tema de español está tomando una fuerza que creo que es una de las líneas que se puede mirar también en las diplomaturas. Y yo tengo en el curso de escritura académica, que obviamente es en un nivel B2 y C1, tengo la Torre Babel, porque tengo estudiantes asiáticos, tengo estudiantes nórdicos, estudiantes norteamericanos y hablantes de herencia. Por lo tanto, increíblemente, en vez de empezar inmediatamente con géneros textuales, etcétera, o géneros discursivos, parto con gramática. Y eso me permite como ordenar la casa. Entonces parto primero ordenando la casa, teniendo claro que en la escritura un estudiante sino hablante puede tener uno o dos fallos. Yo le llamo más fallos que errores. Versus un hablante de herencia puede tener 20 o más errores en su producción escrita. Entonces la gramática a mí me ordena y después de eso voy como una torta, voy construyendo este campo disciplinar que es el español académico. Sí, muchas gracias, profe. Qué interesante esa también, de nuevo, metáfora que nos comparte de la gramática, cómo nos sirve para ordenar la casa. Y en muchas ocasiones es así, ¿cierto? Cuando incluso tenemos estudiantes que nos llegan, pero que vienen de no necesariamente de los cursos anteriores de nuestro programa, sino que vienen de otros programas o vienen de haber estudiado en sus países. Entonces tenemos que dar un punto de equilibrio para poder entonces continuar a lo que pertenece propiamente al curso. Entonces, yo coincido mucho con esa perspectiva de, claro, necesitamos un punto de partida, pero ¿cómo llego al punto de partida? Bueno, agarrémonos de la gramática, ¿cierto? Entonces, al fin de cuentas, no, se nos hace necesario en ese punto inicial en el que luego obtendremos, digamos, o tendremos otras ganancias. Muchas gracias a ambas. Escuchemos a la profe Natalie, a quien pues quiero sobre todo pedirle que nos cuente cómo es esa perspectiva ahora desde esa mirada de lo privado y desde el instituto, digamos, o desde la escuela de español, que difiere mucho del contexto de la profe Sonia, que es un contexto universitario, y el contexto de la profe Amy, que es un contexto en secundaria. ¿Qué otras tensiones o percepciones hay allí acerca de mantener la gramática como un elemento y un eje transversal en el plan de estudios? Bueno, quiero empezar por decir que, entre otras cosas, por el perfil de estudiante que tenemos cada una de nosotras. Nuestro perfil es más de un estudiante turista que quiere español para continuar su viaje por Sudamérica, ¿sí? Entonces, en un aula te puedes encontrar con un estudiante de Alemania, uno de Estados Unidos y uno de Francia, y que tienen conocimiento de inglés, por ejemplo. Muchos dicen, no quiero gramática, no necesito gramática para mis conversaciones, quiero algo muy funcional, pero la verdad es que sí necesitan gramática, porque como decía la profesora Sonia, es la columna vertebral. Es muy importante, no le estoy dando el papel protagonista, pero sí considero que es muy importante y en esa medida
se debe, desde mi experiencia, pienso que se debe incluir el conocimiento tanto explícito de la gramática como el implícito. El implícito pues será el objetivo, porque además eso trae varias cuestiones de tipo afectivo y motivacional para los estudiantes cuando sienten que están, digamos, usando cosas inconscientemente sin necesidad de pensarlas mucho, por ese lado. Que en nuestro contexto, ¿qué diría que funciona? Funciona que el docente tenga una metodología mixta, que planifique bajo una metodología mixta, donde incluya lo inductivo y lo deductivo. Lo inductivo en la medida en que desarrollas en el estudiante procesos cognitivos como la observación, el análisis, la comparación, la abstracción, y deductivo en la medida en que desarrollas en el estudiante procesos cognitivos como la verificación, la ejemplificación, la aplicación. Pero no se trata solo de planificarlo como profe, sino de hacérselo saber al estudiante, porque creo que coincidimos en que tenemos que hacer más responsables cada día a los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje. En la medida en que ellos saben qué proceso realizan, pues van a aceptar de mejor manera esa gramática horrible que inicialmente dicen que no quieren, y va a ser más ameno ese metalenguaje en su aprendizaje. Pues yo digamos que tengo dos preguntitas de pronto que voy a ampliar a las otras dos profes a partir de tu intervención, y es, en primer lugar, el tema de la lengua de referencia. Digamos que desde el punto de vista de por qué usar una lengua diferente al español para poder tomar esos elementos que nos van a permitir hacerlos conscientes de lo que les estamos enseñando, que muchas veces es netamente desde lo gramatical. ¿Qué pertinencia hay de mantener ciertas lenguas de referencia, y también hasta qué punto esto implica retos en la formación docente? Entonces voy a pasar de nuevo a la profe Sonia, a quien le pregunto desde su perspectiva, ¿cómo es esa percepción de la lengua de referencia que se utiliza al momento de explicar la gramática, pero en general de explicar cualquier elemento cuando se enseña español? ¿Y hasta qué punto esto puede llegar a generar ciertas tensiones desde la institucionalidad? Muy buena pregunta, y mi respuesta sería súper simple, que es depende, porque depende del perfil de los estudiantes, algo que es conocido y yo llamo cultura de aprendizaje. Quiero contarles que yo me puedo mover entre grupos tipológicamente de lenguas maternas tipológicamente muy diferentes, como es el grupo sinohablante y el grupo lusófono de Brasil. Entonces el grupo sinohablante en general recurre a su lengua de base, la lengua de origen. Sin embargo, eso trae muchísimas complicaciones, porque obviamente la diferencia es un abismo en términos de estructura. Por lo tanto, ahí yo creo que con ese grupo de sinohablantes no funciona la lengua de referencia, por lo menos en los niveles de mayor proficiencia de la lengua, es decir, hablemos de B1 para arriba. En el grupo de los lusohablantes, que es el opuesto, porque hay una serie de transferencias positivas, hay lo que se llama transparencia, también hay una proximidad. El tema de lengua de referencia ayuda un poco más, ¿ya? Ahora, si pensamos en el grupo anglo, sí y no. No me sirve en algunas etapas del nivel intermedio, pero uno se puede preguntar cómo enseñar los conectores, por ejemplo, que son elementos tan importantes en la escritura y en la oralidad o en la oralidad conversacional, si no es con un referente en su lengua materna. Ahora, como todos tenemos un grupo tan multicultural, obviamente yo no hablo todas las lenguas que están en mi clase, pero sí en algunos momentos para léxico y para temas puntuales como marcadores discursivos o conectores, tengo que confesar que porque son a veces 40 o 60 horas, recurro al inglés como lengua franca. Pero trato que no.
Sí, claro, porque sigue siendo un tema de mucha tensión, incluso cuando pues en mi caso, cuando he tenido la experiencia de tener estudiantes de diferentes procedencias y específicamente algunas procedencias, por ejemplo, asiáticas o europeas, hay una resistencia hacia utilizar ciertas lenguas francas en lugar de no usarlas definitivamente. Y ahí voy con una pregunta para mantener a la profe Sonia, que ya nos está contestando y que ya introdujo una de las preguntas finales que vamos a abordar el día de hoy, es ¿qué percepción entonces o qué opinión tienen los estudiantes acerca de eso, de que aprendamos, enseñemos explícitamente la gramática y lo incluyamos en nuestros planes de estudio? Entonces, escuchemos a la profe Sonia y ya luego pasamos a las demás. También es una, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? También es una pregunta muy interesante y bastante compleja. Yo creo en las mixturas, como creo en este enfoque ecléctico, creo también fuertemente en este engranaje entre las subcompetencias. Comparto con Natalie que tiene que ser una mixtura entre esta enseñanza explícita y la enseñanza implícita, pero en lo que no transo es cuál no debería estar. Y sin lugar a duda, la enseñanza gramatical explícita tiene que ir, porque de lo contrario, pensar que el estudiante puede adquirir algunas reglas por sí mismo demora mucho, puede tener problema con el input y principalmente él no va a saber reconocer, a pesar de su alta inteligencia, cuáles son las estructuras principales, es decir, el tema de jerarquizar. Y sin lugar a duda, los estudios, y principalmente los estudios, le estoy hablando desde 1980, aseguran que la enseñanza de la gramática explícita mejora la producción, tanto escrita como oral, a diferencia de la gramática implícita, que mejora otro tipo de habilidades, pero que sola no puede cubrir las necesidades de comunicación. Entonces, abogo por una mezcla, y además está probado que cuando uno parte de la enseñanza explícita de la gramática, en forma muy natural, uno adquiere los conocimientos implícitos. Muy bien, sí, completamente válida esa mirada de que es que, claro, estamos sujetos a la necesidad de que se mantenga este elemento. De pronto, la profe Amy nos cuenta desde la perspectiva de estudiantes, o sea, si nosotros, escuchando las opiniones de nuestros estudiantes y poniéndonos un poco del lado de ellos, en los zapatos de ellos, ¿qué percepciones hay de que se aprenda, se enseñe y se explique la gramática en el aula? Sí, bueno, estoy de acuerdo que aprender estas reglas, la gramática, ayuda mucho en la producción, porque así en mi experiencia, los alumnos cuando tienen que escribir algo en el pizarrón, dicen, pero profe, está bien escrito, no quieren cometer errores y saber, ok, yo tengo que decir, ok, tienes, eso les ayuda con la confianza en, ok, yo sé que así se dice, entonces puedo empezar a hablar. Y mi percepción es que, claro que quieren aprender cosas que pueden usar, cosas como, no sé, pedir comida en un restaurante, todo eso. Entonces no quieren solamente aprender cómo conjugar verbos, pero realmente veo que sí tienen preguntas como, ¿y por qué se pone un acento ahí? ¿O por qué se dice siéntate? ¿O qué es ese te? ¿O mi mamá me escucha? ¿Por qué tienen esas preguntas sobre la gramática? Entonces, en mi experiencia, realmente ellos tienen este deseo de entender. Es como un código y quieren entender bien el código, el por qué.
Y también veo con los alumnos de herencia, digamos, veo en su escritura que hay mucho que no saben, ¿no? Ellos saben que lo que suena bien, pero también ellos quieren aprender la gramática, quieren saber cómo hablar bien. Entonces, y claro que a veces solamente quieren conjugar verbos y no quieren hablar o en español porque les da vergüenza, pero realmente en mi experiencia ellos sí tienen ese deseo de saber por qué, de conocer. Sí, de hecho, qué interesante, profe, porque pones un elemento sobre la mesa fundamental y es como incluso la gramática puede contribuir a elementos de corte metacognitivo. Claro, yo sé gramática, entonces me siento mucho más cómodo o mucho más confiado para Ujú. enfrentar, para comunicarme, para darme cuenta de que soy un hablante activo y que incluso puedo tener intervenciones mucho más coherentes. Entonces, es solamente entender que la confianza en términos de lo que el estudiante puede hacer, no solamente se da desde que sabe aprender o sabe cómo reconocer ciertos elementos desde las técnicas de aprendizaje, sino que la gramática misma puede llegar a entregarle esa posibilidad de que él se sienta confiado para. Entonces, muchas gracias por compartirnos esa experiencia y además traer sobre la mesa esta discusión que siempre nos permite vincular ese elemento que va a lo metacognitivo. Y vamos a escuchar a la profe Natalie también para que nos cuente esa experiencia de cómo los estudiantes tienen, digamos, ciertas miradas o ciertas percepciones sobre la enseñanza explícita de la gramática. Bueno, en este perfil de estudiante turista que mencioné, ellos, no todos, solo algunos sienten que no necesitan gramática y la gramática les parece aburrida, entonces ellos quieren aprender solo hablando y hablando, pero están aquellos que sí están interesados en la gramática y pasa mucho con los alemanes, será por su naturaleza de que son muy estructurados y buscan esas estructuras para su aprendizaje. Entonces, eh, tenemos que pues como profes, analizar esas necesidades que el estudiante tiene y a quien le gusta la gramática, pues sin problema podemos trabajar ese conocimiento explícito a la par con el implícito, y a aquel que no le gusta, que lo aburre, pues trabajamos otros métodos que lo ayuden a querer un poquito más la gramática. Y claro, siempre le ponemos objetivos comunicativos que él sepa que tiene que alcanzar y que para alcanzar ese objetivo pues habrá unas estructuras gramaticales que tendrá que aprender. Entonces lo hacemos más en la vida del disfrute, de que él vea que le va a servir y no para aburrirlo. Tenemos con cada estudiante, tenemos que manejar el tema de diferente forma. Muy bien, bueno, a mí me encantaría poder seguir conversando con ustedes mucho más tiempo porque este es un tema que además de vigente tiene muchas nuevas vías en las que podríamos ahondar, pero el tiempo se nos está acabando. Yo quiero, ya ahora que terminamos la ronda de preguntas oficial o digamos la que teníamos planeada para compartirle a la audiencia que nos está escuchando y entablar este primer acercamiento entre nosotros cuatro, vamos a escuchar dos preguntas, tal vez tres, dependiendo del tiempo que nos dé la sesión de nuestra audiencia. Entonces, una primera pregunta que queremos que ustedes nos cuenten, que nos plantea Rubén Cano, es ¿qué nos pueden aportar acerca del concepto de pragmagramática? Entonces, tal vez ahí le doy la palabra a la profe Sonia, que está ahí, digamos, súper lista para contestarle a Rubén Cano esta pregunta. Y luego, si alguna de las otras profes quiere intervenir también, entonces les pido el favor que me lo indiquen. Profe. Rubén, gracias por tu pregunta. Di un webinario, un seminario taller, donde estuvo presente la Universidad de Antioquia y me acompañaron más de 350 colegas
que se llamaba De la gramática a la pragmática. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es este concepto de pragmagramática? Es finalmente la mirada de la gramática bajo tres referentes. Cuando yo hablo, construyo o selecciono algunos usos gramaticales, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la situación comunicativa y tiene que ver con el interlocutor con el que yo estoy co-construyendo el conocimiento, porque ya ese interlocutor no es un ser pasivo, sino que es otra persona que se introduce en este intercambio verbal. Ahora, la gran pregunta es cómo llevar un concepto, de alguna manera técnico, al aula. Y eso lo dieron específicamente desde, si me permiten, gramática, teoría de Searle y Austin y Searle, que es muy simple. La pragmagramática tomó un concepto que todos conocemos, que es las funciones comunicativas. Los actos de saludar, despedirse, agradecer, disculparse, quejarse, que es una de las líneas de mi investigación, y pedir. Si uno establece cuáles son las estructuras lingüísticas que pueden acompañar a esos actos de comunicación, es cuando yo estoy haciendo pragmagramática. Ahora, ¿de qué niveles? Antiguamente se pensaba que era solamente de niveles avanzados de proficiencia de lengua, pero ahora se considera que, por ejemplo, si hay actos comunicativos como saludar, despedirse y agradecer, puede estar desde los primeros estadios de aprendizaje. Juan Felipe y colega, otro concepto que quiero unir al concepto de pragmagramática es que la pragmagramática y todo lo que hemos conversado depende de un factor que aquí no ha aparecido. Si la enseñanza es en contexto de inmersión o no es en contexto de inmersión. Yo creo que ese factor hace mover mucho cuál es nuestro acercamiento como profesores. Muy bien. Muchas gracias, profe. Vamos a darle la palabra a la profe Natalie. Bueno, en ese sentido, quiero mencionar algo, y es que tanto ese concepto que muchos profes tratamos de integrar, ese concepto de gramática con el de pragmática en el aula, debe ser visto a la luz de ese concepto de comunicación. Y creo que es algo muy importante para la audiencia que nos está escuchando, comenzar a entender ese concepto de comunicación, no en el sentido de que comunicar es de boca a oído, con un emisor, un interlocutor y un canal, sino en ese otro sentido donde comunicamos como, si se me permite, de cerebro a cerebro. ¿Por qué? Porque ya María Victoria Escandel definía la comunicación como ese proceso en el que el hablante toma parte de un comportamiento y trata de representar en la mente del individuo al que se dirige una serie de imágenes a través de señales. Claro, y esas señales pues son el resultado, digamos que se llevan a cabo unos procesos de producción y de inferencia y son el resultado de otros procesos cognitivos específicos que él hace. Entonces, en ese otro concepto de comunicación, pues se integran de forma muy útil para los estudiantes la gramática y la pragmática, en el sentido que la profesora Sonia lo mencionaba. Sí, definitivamente. De hecho, el tema de comunicación sigue siendo, pues digamos que el tema estrella de discusión en casi todo lo que de lo que se habla actualmente en términos de enseñanza, bueno, y otros elementos. Y hay una pregunta que se dirige a la profe Amy específicamente y que nos la hace Juliana Andrea Palacio, y es con respecto a ese tema de comunicación. Y es hasta ella literalmente nos dice cómo mantener un balance, Amy, entre la gramática y la parte comunicativa cuando se enseña a grupos tan numerosos. Sí, es una buena pregunta. Y bueno, usamos mucho. Para mí es muy importante empezar con, ok, bueno, vamos a tener una mini lección, vamos a practicar las reglas, por ejemplo, los mandatos. Y luego ellos tienen que escribir un mandato, una sugerencia, un consejo para su amigo. No sé, a veces hay situaciones, ellos tienen que dar consejos, o tienen que usar
la gramática de manera muy práctica, en un contexto que aprendí esta regla y ahora la voy a usar para escribir algo, para hablar. Y muchas veces trabajan en grupitos o ellos tienen que formar filas y hablar en parejas, o hay incluso algunas muy buenas tecnologías en que los alumnos pueden hablar y siempre hay un enfoque, o están practicando el presente o el pasado y están hablando, respondiendo a preguntas, hablando en como parejas o grupos de 3, y yo incluso puedo escuchar, pero los alumnos no saben que estoy escuchando. Y eso me ayuda mucho porque sí, cuando todo el mundo está hablando a la vez, no puedo estar escuchando a todo el mundo, pero esas herramientas me ayudan mucho. Pero para mí es siempre, ok, aquí tenemos, no sé, la gramática, el presente, lo que estamos aprendiendo y ahora lo vamos a usar para conversar, para escribir, pero lo vamos a usar y así ellos ven, no sé, la importancia, porque no son solamente reglas. Muy bien. Bueno, de nuevo, nos encantaría poder seguir conversando con ustedes. De hecho, ya estamos ahí en el límite del tiempo, pero queremos, pues, digamos, terminar esta sesión contándoles algunas perspectivas que nos quedan de la conversación que tuvimos con ustedes. En primer lugar, se hace evidente que es un tema que no solamente es vigente, sino que es necesario que hablemos de él. ¿Cierto? Es necesario que mantengamos cierta conversación al respecto, no solamente desde el punto de vista de lo académico, sino desde lo práctico. Y por eso la posibilidad de compartir con ustedes estas experiencias y estas posiciones nos parecen fundamentales. Retomamos y agradecemos mucho las diferentes metáforas y expresiones que nos pudieron compartir las profes hoy. Yo quiero recordar algunas de ellas, como la gramática renovada o como la importancia de tener un cierto balance o entre la gramática y la comunicación, o la importancia de que, digamos, la gramática nos sirve para ordenar la casa, que ahí mantengo las palabras de la profe Sonia. Y finalmente, la gramática como no como ese demonio que hay que evitar o tal vez ese elemento destructivo de lo comunicativo, sino por el contrario, un elemento que nos puede apoyar para que nuestros estudiantes, incluso a nivel de la metacognición, logren elementos que no necesariamente son perceptibles. Yo ahora voy a darle la palabra al profe Juan David, quien nos va a hacer una última intervención. De nuevo, mil gracias por este espacio. Es algo cortico, pero es simplemente para que entablemos esas conversaciones, empecemos a crear esta red y también permitir que otras personas nos escuchen y sepan un poco lo que nosotros hacemos y quiénes somos los que trabajamos en estas líneas en las que nos interesa tanto comentar. Entonces, profe Juan David. Gracias, Juan. Pues no queda más sino agradecerles de todo corazón. Trato de que en estos momentos se deje ver un poquito de mis afectos por las personas que quiero, por las personas con las que comparto. Les mando un abrazo muy fuerte desde esta distancia virtual a la profesora Sonia, a la profesora Amy, a la profe Natalie, que también es amiga y que hemos compartido otros espacios en investigación, etc. Gracias a ti también, Juan. Me encantaría recapitular. Hubo muchos temas que son sumamente valiosos, muchas solicitudes de bibliografía, de links, de referencias, pero bueno, ya tendremos ciertamente otro momento. Quiero solamente terminar con 2 puntos. El primero, agradecer la presencia del profesor Manuel Morales, quien se encuentra aquí en asistente. Él fue uno de los fundadores, creadores de la diplomatura en el año 2007. Lo saludamos con mucho cariño también. Me gusta citar la frase de estamos sobre hombros de gigantes, pues estamos también sobre lo que él empezó. Un saludo muy especial al profesor Manuel. Y una pregunta que hace Roberto Martín sobre las prácticas en la diplomatura. La posibilidad que tenemos y que nos abre Elefant
con estudiantes extranjeros es muy interesante. Nuestros estudiantes de la diplomatura tienen la posibilidad de hacer prácticas con estudiantes de esta institución de manera virtual. No voy a extenderme, pero durante la diplomatura hay un momento donde se les da el espacio para observar clases, luego para prepararla y luego para ejecutar su clase. Dado que es una diplomatura, pues no se extiende más de unos momentos en cada módulo. Pero les cuento también que viene otra diplomatura virtual que se abrirá el próximo año, virtual totalmente, y estamos en miras de la maestría. Cierro con lo siguiente, los invito a que ingresen, a que hagan parte de la diplomatura. Tenemos toda la infraestructura, venimos trabajando de manera virtual, o sea, mediados por pantalla en este caso. Ya tenemos varios inscritos, varios que han hecho el trámite. No se dejen coger de la tarde un poco aquí de manera coloquial, porque la diplomatura en el ámbito colombiano es ya muy reconocida, bueno, desde hace mucho tiempo. Me despido nuevamente de las profesoras, de Juan, y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Sí, gracias Juan. La idea es, pues vamos a permitir que las profes se despidan y tal vez si nos quieren dar alguna información adicional. Entonces empecemos con la profe Amy. Muchas gracias de nuevo por estar acá y adelante. Muchas gracias, ha sido realmente un placer escuchar de otros colegas y participar en esta conversación realmente muy, muy interesante y les agradezco mucho la invitación y les deseo un muy buen día a todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe Natalie. Bueno, un gusto compartir este espacio con ustedes. Les dejo las puertas de Elefant abiertas para compartir conocimiento, para enseñar, para aprender. Siempre Elefant está para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Y la profe Sonia, que además nos viene con información súper importante, la escuchamos. En primer lugar, quiero agradecer a todas y a todas que nos acompañaron a este conversatorio, todos los que están al otro lado, muchos saludos. Pedir disculpas porque tuvimos una visita que está aquí, pero es la mala costumbre. Yo creo que es mi estudiante número 20 en estas clases virtuales me acompañó explicando la dicotomía tan compleja entre indicativo subjuntivo, pretérito imperfecto, por lo tanto, él creo que está mal acostumbrado a que cuando me ve frente a la pantalla cree que estoy haciendo clase. Bueno, quiero extender una invitación a todos y a todas a dos eventos. El primer evento es un seminario taller dentro de esta webserie que se llama Enseñanza, Investigación e Internacionalización. En esta oportunidad, este taller es muy pronto, el 19 de agosto. Voy a pedirles acá a Juan Felipe y a Juan David algunos datos para poder enviarles esta inscripción, que es gratuita. Por lo tanto, es una instancia de apoyo a nuestros colegas en estos tiempos tan complejos. Y la temática de este webinario taller va a ser muy interesante. Enseñanza e investigación y las dificultades en tres grupos que en mi opinión son fundamentales, son cruciales para el futuro de él. Español para el alumnado chino, español para el alumnado lusohablante de Brasil y español para enseñanza de anglófonos, principalmente nos vamos a enfocar en norteamericanos. Tendré la presencia de una expositora invitada, que es de la Universidad Federal de Paraíba, donde nos va a hacer un acercamiento a las dificultades en ese perfil de estudiantes. Y lo próximo es una noticia que nos tiene como Dirección de Relaciones Internacionales y como universidad muy contentos, porque los días 9 y 10 de noviembre tenemos el Coloquio Internacional de Español como Lengua Extranjera. Contamos con 25 ponentes que en mi opinión son los expertos en diferentes temáticas: gramática pragmática, español para comunidades lingüísticas específicas, por ejemplo ahí van a tocar el tema de migrantes, español para contextos profesionales, que es lo que hace Natalia también, profesionales y académicos, entre otras temáticas.
También la inscripción es gratuita. Al otro lado de la pantalla tiene que estar nuestra periodista y también la persona que me está apoyando fuertemente con la parte logística. Por lo tanto, si quieren hacer algún tipo de inscripción, yo se los voy a mandar a Juan Felipe y a Juan David. Está abierto para todas y para todos y es un espacio que nos preocupamos mucho que fuera iberoamericano, panhispánico, inclusivo, poco endogámico. Tenemos, creo que a todos los países representados y hasta el momento hay 2.100 inscritos. Así que suban ustedes el número, todos invitados. Muy bien, profe, perfecto. Qué bueno todas esas iniciativas y sobre todo la pertinencia de ellas en este momento en el que, sobre todo, en este momento nos podemos conectar mucho más fácilmente con nuestros colegas. Bueno, a mí no me resta más que agradecer también al profe Edwin Carvajal que nos acompañó. Él es el decano de nuestra facultad, quien además nos ha apoyado tanto en este sueño del programa Español UDA. Y nada. Muchas gracias también a la audiencia que estuvo ahí pendiente. Nosotros les enviaremos la grabación e intentaremos responder a sus preguntas a nuestros correos oficiales y a todas las vías que tenemos de comunicación, como las redes sociales y la página web. Muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima cátedra. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias a todos. Profe, Gracias a Chao. ustedes. Que